Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar en una edición más de nuestro programa No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Desde hace 8 meses, este programa ha estado hablando sobre la trata de personas, un delito que se reviste de muchas formas, de maneras diferentes. Y hoy hablaremos de una de esas formas que es quizá la más escuchada, pero a pesar de eso también existe, todavía existe, ocurre y ocurre en todo el mundo, atraviesa todas las fronteras, lamentablemente. Así que junto con nuestra alegría de poder hablar de esto, también estamos y nos acogemos a la pena de tener que hacerlo, pero juntamos corazones, juntamos manos y sobre todo juntamos voces, como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, para hablar hoy sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Mi nombre es Daniela León y quiero darles la bienvenida a todas y todos. En este momento, pues iniciamos el programa, pero antes quisiera agradecer la participación y la presencia aquí de Eva Rodríguez, quien es la co-host de este programa y representante del Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? Bienvenida. Daniela, buenas tardes. Otra vez aquí contigo, con nuestra audiencia de CHHA, con nuestros amigos que nos escuchan desde distintas latitudes. Y Daniela, el 8º programa de este año, ¿no? Ya Así son es. 17. Hoy es nuestro programa número 18, transmitiendo desde Toronto y conectando a América Latina. Importante decirlo, tienes razón, porque esta es la tercera temporada de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Llevamos 3 años haciendo esto, Eva, y me da mucha alegría saber que tenemos la oportunidad de comunicar, que tenemos la oportunidad de hablar con todas las personas que están escuchándonos y que podemos reflexionar sobre este asunto. Ha sido posible también salir desde la ciudad de Toronto, desde este país y enlazarnos con gente de todo el mundo, y lo hacemos gracias a una alianza muy bonita con radios aliadas que están en todo el continente. Así que por eso quisiera agradecer la difusión y el compromiso de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América, la sección América Latina y el Caribe, AMARC, que está enlazado a través de sus casi 1000 emisoras que retransmiten el programa en distintos horarios, en distintas frecuencias. También agradecemos y le enviamos un saludo enorme a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM en Colombia, que nos está transmitiendo en vivo en este momento. Saludos a la gente que está en la zona de Ipiales, frontera con Ecuador. También a Radio UDG, a Radio Universitaria de Guadalajara, que retransmite el programa. Y con cariño especial el día de hoy a Radio Progreso, que nos retransmite en Honduras, también en distintos horarios, pero toman el programa y difunden este mensaje. Además, le agradecemos a Yolani Pérez, quien representa la radio y quien está aquí con nosotros de esta radio tan bonita. Yolani, bienvenida. Gracias, Daniela, gracias, compañeras. Siempre ha sido un gusto para Radio Progreso estarles acompañando en estos 3 años que creo yo que nos ha permitido, además de profundizar, creo crear esas alianzas importantes y ver que frente a todas estas problemáticas que están ocurriendo, siempre la comunicación va a ser una herramienta fundamental para la incidencia, una herramienta también para dar a conocer las distintas iniciativas que nos ayuden a acabar con este tipo de flagelos o por lo menos reducirlos, Daniela. Muchísimas gracias, Yolani. No solamente nos aliamos con radios, también nos aliamos con instituciones. Eva. Sí, señora. Encabezando, aquí tenemos a Alessandra Santopadre desde la Diócesis de Montreal, que se ha unido en este tercer año y que mes a mes se ha conectado con nosotros, ayudándonos a informar desde lo que ocurre en la región de Quebec en todos estos temas de trata de personas. Desde España también las Loredo Sisters IBBM España nos han acompañado este año entrevistando a expertos, y también ella, Marta Santos, ha estado como experta también participando y haciendo análisis
análisis con nosotros. Y pues ya mencionaste tú a las emisoras que son aliadas fundamentales. Así es, Eva. Así que Alessandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Es de veras una alegría compartir con ustedes este año. Para mí es la primera vez, pero es un equipo que marcha muy bien juntos, capaz de dar informaciones justas, llegar donde a veces nadie en ninguna noticia llega, para acompañar a nuestros hermanos migrantes que quieren salir de su país, para llegar hasta aquí, hasta el norte, pero tomando decisiones justas, sin encontrar trampa, sin hacer víctima de tráfico y de trata. Eso es muy importante. Entonces, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Alessandra. Nada más recordarles que esta es una iniciativa de CHHA 1610 AM, esta emisora radicada en Toronto, y del Mary Ward Center, también una institución que previene y difunde mensajes para prevenir la trata de personas, también radicada en la ciudad de Toronto. Ahora sí, quisiera también darle la bienvenida a uno de nuestros invitados que va a ser entrevistado por Yolani. ¿Por qué? Yolani, como les decía hace un momento, viene en representación de Radio Progreso en Honduras, que es una de nuestras aliadas, y no solamente difunden el mensaje, sino también nos ayudan a construirlo. Así que, Yolani, gracias por estar aquí representando esta radio, cuyo eslogan muy bonito y reza la voz que tenemos. Así que hoy está con toda Latinoamérica, con toda América también aquí reproduciendo este mensaje, para entrevistar también al abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos, investigador también del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación allá en Honduras. Bienvenido, Joaquín, bienvenida, Yolani. Por favor, quisiera dejarles los micrófonos. Bueno, agradecerles profundamente que nos permitan también dar a conocer estos casos, esos testimonios que están ocurriendo en Honduras de aquellas personas que han sido víctimas de trata de personas, pero sobre todo con casos que intentan sentar precedentes. Y hoy nos ocupa en este programa especial hablar del caso de Angie Peña, como la desaparición de una joven en la zona de Islas de la Bahía, exactamente en Roatán, desnudó una red de tratas en el Caribe, donde penosamente jueces, policías y abogados han protegido a personas que venden a jóvenes y menores de edad en el denominado paraíso turístico hondureño. El abogado Joaquín Mejía, compañero del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ha acompañado este caso que se marca en una desaparición forzada, y que creo yo que es muy importante las lecciones que nos pueden dejar en torno a la responsabilidad que tiene el Estado de Honduras en investigar este tipo de delitos, este tipo de situaciones que no deberían de presentarse en nuestros días. Joaquín, agradecerte la invitación que hoy nos hacen también para que América Latina y el mundo, y particularmente también con esta conexión que hacen en Canadá, nos permitan conocer, por ejemplo, quién es Angie Peña para la gente que no conoce el caso a nivel internacional y qué relevancia está tomando para el país. Bienvenido. Muchas gracias, Yolani. También un saludo a Eva, a Daniela, a Alessandra. Creo que es un espacio muy importante para hablar de uno de los graves flagelos que están ocurriendo no solamente en Honduras, sino que en América Latina. Y obviamente Honduras, al encontrarse en el Caribe Central, en términos estratégicos por su territorio, es paso para el tráfico de muchas cosas: tráfico de drogas, tráfico de personas, en lo que se incluye trata, obviamente, tráfico de armas, tráfico de mercancías. Y en ese sentido, Honduras y la región ocupa un espacio territorial privilegiado en términos incluso geopolíticos, que también es aprovechado por estos poderes oscuros que trafican con la dignidad humana. Y en ese sentido, Angie Peña es una chica de 24 años que fue con su familia a pasar las fiestas de fin de año a una de las islas paradisíacas de Honduras, Roatán, en Islas de la Bahía, y en extrañas circunstancias desapareció. Y el punto es que cuando uno va jalando los hilos de la madeja, uno se va dando cuenta de que la trata de personas implica no solamente la participación de personas, empresarias, empresarios inescrupulosos, sino que también estamos hablando de una red criminal con una estructura que ha penetrado en el Estado, y que obviamente existe una participación evidente de miembros de la policía, miembros del ejército, miembros de la Marina Mercante,
de aeropuertos, de juzgados, etcétera. Y por tanto, estamos hablando de una red que trabaja como un reloj a la perfección para poder, obviamente, cometer este tipo de delitos tan graves que implica el abandono de los principios más básicos de la dignidad humana, el abandono de los principios más básicos del Estado de Derecho, en el sentido de colocar a la persona en el centro de todo. Desafortunadamente, Angie ha sido una víctima grave, terrible, pero que también representa a Angie una crisis que hay en el fondo, y es que la práctica de desaparición forzada en Honduras, sin duda alguna, no es una práctica del pasado. Según datos oficiales, y estos son datos oficiales, entre el año 2012 y 2022 desaparecieron en Honduras 9.838 personas, de las cuales el 62% son hombres y el 38% son mujeres. Y un dato importante, el 30% de personas desaparecidas son menores de 18 años y el 72% son menores de 41 años. Por tanto, es fundamental que en espacios como este y otros espacios se pueda colocar en el debate público la necesidad de abordar este fenómeno tan grave que se encuentra invisibilizado, que no es comprendido en su totalidad, y particularmente cuando se trata de casos como el de Angie Peña. Joaquín, vemos que hay un vínculo directo entre esa desaparición forzada y en el caso de Angie, el tema de también el delito de trata de personas para la explotación sexual comercial. Por ejemplo, ¿qué tipo de sanciones, qué es lo que dice la legislación hondureña? ¿Hay precedentes en torno a esta situación del delito de la trata de personas? Y bueno, ¿qué tanto se está implementando en Honduras? ¿Qué tanto se está teniendo justicia para evitar que hechos como estos se repitan? Sí, bueno, en Honduras no solamente hay una legislación, en la legislación penal en la que se sanciona este tipo de crimen, también hay una comisión interinstitucional que hace un buen trabajo, sin ninguna duda, pero creo yo que más allá de legislación se trata de dos cosas, de voluntad política y se trata de sensibilidad, en el sentido que voluntad política implica no solamente aprobar normas, que es positivo, pero con una norma, con una ley no se cambia la realidad de las cosas. Se requiere que esa ley sea efectiva en la práctica, pero para que esas leyes sean efectivas en la práctica necesitamos instituciones independientes y sensibilizadas frente al fenómeno. Y por tanto también necesitamos instituciones que estén conformadas por personas comprometidas con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y que no formen parte de estas estructuras criminales. Sin embargo, Honduras, desde el golpe de Estado, ha vivido un profundo deterioro de la institucionalidad y hasta el momento no hemos tenido la oportunidad y no ha habido la voluntad para recuperar esa institucionalidad que parte con un primer paso, es depurar a toda esta institucionalidad, porque como decía al principio, delitos como el de trata de personas requiere de la participación de la institucionalidad del Estado para que esos delitos sean posibles y además queden en la impunidad. Bueno, sabemos que Joaquín has acompañado este caso, todas las acciones que se han hecho a nivel internacional en torno a visibilizar este tema de desaparición forzada en el caso de Angie. ¿En qué momento se encuentra a nivel interno el caso de Angie Peña? ¿Verdad? ¿Qué se puede decir de la responsabilidad y la respuesta que está dando el Estado de Honduras? Sí, yo creo que hay que ver el caso de Angie Peña no como un caso aislado, sino que hay que verlo en el marco de tres cuestiones que a mí me parece que son fundamentales. En primer lugar, la desaparición de Angie se comete en el contexto de un patrón de violencia contra las mujeres, en primer lugar. Y hay que tenerlo muy en cuenta, ese patrón. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si se toma en serio que hay un contexto de violencia contra las mujeres y las niñas, eso significa que las autoridades, al momento de recibir una denuncia de la desaparición forzada de una joven como Angie, tiene que adoptar medidas inmediatas. Me refiero en las primeras horas de la desaparición y no como suele ocurrir, que generalmente ante ese contexto de violencia también hay un contexto o una cultura de discriminación y de estereotipos alrededor de todo este asunto, porque lo primero es que
las autoridades que reciben la denuncia lo que dicen es seguramente se fue con el novio, ahí va a aparecer. Y eso tiene que ver obviamente con una cultura de discriminación contra las mujeres. Un segundo aspecto que es importante tenerlo en cuenta es que la respuesta de las autoridades estatales ha sido negligente en este y en otros casos. Pues hasta el momento, en el caso de Angie Peña, las diligencias investigativas han sido insuficientes y por eso es que el caso se elevó a una denuncia ante el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Si bien es cierto, después de que el comité, digamos que empezó a señalar o a pedirle información al Estado por el caso, el Estado y sus instituciones han empezado a moverse, pero previamente no había ninguna diligencia, digamos, no había ninguna acción diligente por parte de las autoridades. Y en tercer lugar, insisto que no es un caso aislado, forma parte de un alto número de desapariciones forzadas y esto no lo digo yo, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en unas observaciones finales que le dio al Estado de Honduras en el año 2017, en el sentido que hay o existe un alto número de desapariciones forzadas sin resolver y que por tanto se encuentran en la impunidad. ¿Y cuántas de estas desapariciones forzadas estarían vinculadas a este delito de trata de personas? ¿Se ha calculado, Joaquín? Más o menos. Es que el problema, uno de los graves problemas que hay también es que si bien tenemos datos generales de desapariciones forzadas, pero tampoco las estadísticas se han desarrollado con el objetivo de determinar, más allá de hombres, mujeres, de, digamos, otros factores que son importantes desagregar, ¿verdad? Como lo que tiene que ver con el tema de la diversidad, si son personas campesinas, porque también tenemos otro caso, el de Francisco Pascual, que es un caso de un campesino desaparecido en el Aguán en el contexto del conflicto agrario. Entonces, tampoco hay información estadísticas que nos indiquen de estas personas cuáles están relacionadas con trata o cuáles no. Y en parte eso se debe a la falta de investigación efectiva. Bueno, había mucha expectativa en torno a, bueno, cómo podría irse fortaleciendo la institucionalidad del Estado de Honduras a través de los distintos poderes, ya sea ese nuevo fiscal, ¿verdad?, que está ya en el país, este gobierno, que ya ni le podemos decir nuevo, porque sabemos que ya está a punto de salir. ¿Por dónde, Joaquín, encontrar como salidas cuando hay una institucionalidad tan debilitada? Bueno, hay que reconocer que con la llegada del nuevo fiscal el caso se reactivó y sin duda alguna con el nuevo fiscal Joel Zelaya, es decir, no podemos negar que se ha implicado, que ha adoptado las medidas y las acciones necesarias para que esto se reactive y obviamente todavía no hay resultados concretos, pero sí hay un cambio en el proceder de las autoridades, de las altas autoridades del Ministerio Público y confiamos de que estas acciones puedan repercutir en dos cosas. Uno, conocer el paradero de Angie. Dos, que la familia puedan conocer la verdad de lo que ha sucedido. Tres, que se mantenga esa postura de asumir que Angie está viva y que por tanto las investigaciones deben de continuar en la lógica de que está viva para conocer su paradero y que pueda regresar con su familia. Y por otro lado, que dos cosas que son importantes, que se sancione e investigue a quienes están vinculados con este crimen. De hecho, recientemente se decretó auto de formal prisión a una persona de esa nacionalidad estadounidense a quienes se le involucra con este y otros casos por trata de personas. Y finalmente, algo que hemos estado exigiendo a la presidencia de la República es la creación de una comisión de búsqueda, más o menos como lo que pasa en México, obviamente sin comparar, porque la tragedia, la magnitud de las desapariciones forzadas en México es tremenda, pero en Honduras es necesario también, un país tan pequeño y con casi 8,000 desapariciones en una década, requiere de un mecanismo, de una comisión de búsqueda por parte del Poder Ejecutivo y es algo que estamos exigiendo. Sería un poco los siguientes pasos. Bueno, Joaquín, agradecerte. Hoy quisimos conocer el caso de Angie Peña porque marca
justamente ese patrón, ¿verdad?, de esa desaparición forzada vinculada a la trata de personas y cómo toda la institucionalidad está puesta al servicio para este delito. Sabemos que tocará esperar todos los recursos que están presentando, las denuncias ante los comités para que haya respuesta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Yolani, y muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Joaquín. Antes de que nos deje, quisiera hacer una pregunta respecto a si hay similitudes o no en el territorio centroamericano como del problema que se ha expuesto aquí, como en el de Honduras. Sí, definitivamente. De hecho, creo yo que en la región, estos dos casos que mencioné, el de Angie Peña y el de Francisco Pascual, Angie, una joven mujer, Francisco Pascual, un campesino, en el contexto de un conflicto agrario, creo que en la región, con este tipo de problemáticas, por un lado, con una cultura de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, y además con graves conflictos agrarios y de bienes comunes, es algo muy común que se produzcan este tipo de crímenes en contra de, por un lado, personas que defienden los bienes comunes o exigen el acceso a la tierra, y también en el caso de jóvenes, mujeres que posiblemente, digamos que son utilizadas por este tipo de estructuras para el tema de trata. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Yolani, los dos, por darnos esta visión de lo que pasa en Honduras, de lo que también, como bien nos explica Joaquín, ocurre como similitud en la región de Centroamérica, porque nos permite entender algunas de las características de este delito y de cómo opera en distintos lugares, que es el objetivo también que tiene este programa, que es el de visibilizar cómo ocurre y tal vez así tratar de prevenirlo. Antes de terminar con esta entrevista, nada más quisiera preguntarles si es que hay algún consejo que puedan dar para la gente que está en Honduras o en la región, que puedan seguir si es que alguien quisiera denunciar o actuar en casos de trata de personas. En el caso nuestro, la experiencia nos ha indicado que utilizar, yo voy a decir tres cosas. Uno, por ejemplo, utilizar los instrumentos jurídicos a nivel nacional combinados con los de a nivel internacional. Por eso utilizamos al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada y también al Comité de Desaparición Forzada, porque genera una simbiosis que ayuda a potenciar, digamos, la denuncia, y eso es sumamente importante. En segundo lugar, algo importantísimo es no quedarnos en lo jurídico, porque este no solamente es un problema jurídico. Hay que utilizar la comunicación, el acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, la presión social, la movilización ciudadana, para poner en el debate público este tipo de delitos que son tan graves. Y en tercer lugar, hay que hacerlo de manera articulada. Por ejemplo, en el caso de Angie Peña, pudimos haberlo presentado un par de organizaciones de manera solitaria, pero lo que hicimos fue convocar a 16 organizaciones, 13 de ellas organizaciones de mujeres, con el objetivo de presentar a nivel internacional estas denuncias y que se mirara la articulación y la potencia y la fuerza articulada de las organizaciones. Y lo mismo pasa a nivel interno, porque también ayuda a, por lo menos, a reducir los riesgos de seguridad para quienes estamos al frente de este tipo de casos. Y yo, bueno, Daniela, tal vez en este segundo punto que hablaba Joaquín, la importancia de la comunicación, agradecerle de verdad que nos permitan ser parte de esta iniciativa regional y hablar de estos temas, que muchas veces los medios de comunicación no lo estamos abordando o únicamente nos quedamos con el acontecimiento sin profundizar. Y el caso de Angie Peña, creo yo que la responsabilidad de los medios y la profundidad es lo que ha permitido, ¿verdad?, que este caso ojalá llegue a ser un precedente. Entonces, muchas gracias por permitirnos que esto se expanda y que más allá de Angie Peña es una realidad constante en toda la región. Yolani, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir y a llegar a ese detalle, a estos casos que nos permiten reflexionar sobre el tema y ojalá actuar y si a este caso no se pudo evitar, por lo menos evitar otros y actuar con justicia sobre este y otros más. Muchísimas gracias, Yolani Pérez. Muchísimas gracias a Joaquín Mejía Rivera. Continuamos con el programa porque les invitamos a quedarse si pueden. Entendemos el tema del tiempo, si es que no, pero continuamos porque la reflexión ahora va a venirse un poquito más hacia la región de América del Norte. Vamos a hablar un poco sobre Canadá,
porque Eva, Alessandra tienen muchísimos conocimientos sobre el delito de la trata de personas, pero también muchísimo conocimiento sobre específicamente el delito con fines de explotación sexual. Y yo quisiera aprovechar este espacio para preguntarles, Eva, Alessandra, desde las experiencias distintas aquí en la ciudad de Toronto, allá en Quebec con Alessandra, el human trafficking, ¿qué tan frecuente es aquí? Y lo pregunto porque mucha gente, incluso yo antes de tener este programa, casi pensábamos que acá eso no pasaba. Y ustedes nos han dado pues un plumazo para decirnos un poco más de atención a este tema. Mi pregunta es, ¿qué tan frecuente es? Y si es que hay una diferencia entre la trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual. ¿Podemos empezar, Alessandra o Eva? Eva, empecemos contigo, Eva. ¿Te parece? Muchas Sí, gracias. a los dados. Bueno, está bien. Pero Daniela, antes de hablar de estos números, creo de pronto para las personas que nos hacemos esta transmisión cada mes, ¿no? Entonces, que como que rebobinemos y recordemos un poquito y para quienes se unen de pronto hoy por primera vez, que hablamos sobre trata de personas, que hemos hablado sobre trata con fines de explotación laboral, que hemos hablado de los riesgos del cruce de fronteras y cómo hay también tráfico de personas de manera ilegal y que favorecen la trata de personas, y le estamos dedicando específicamente la trata con fines de explotación sexual, que como tú ya lo decías, cuando se habla de trata de personas, la gente casi siempre que se refiere o piensa, lleva su mente una vez al tema sexual, aunque no sea el único, perdón, pero es el que más se ha conocido, es del que más se ha hablado, es el que más se ha desarrollado y que uno cree que es el más grande y mira que no es el más grande. Y entonces quiero empezar con estos datos globales. Por ejemplo, la organización, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo tienen unas cifras similares. Naciones Unidas dicen 50 millones de víctimas de trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo dice 49.6. Es una cosa muy cercana entre las dos víctimas de trata de personas. De esas, hablan de 6.3 millones en situación de explotación sexual. Entonces, la trata de personas realmente es un delito muy grande, es un delito mundial y la trata con fines sexuales hace parte, pero al parecer, de acuerdo con estas cifras, ocupa un espacio más pequeño de lo que tendemos a pensar. Aquí en Canadá, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice que entre 2012 y el 2022 se reportaron 3.996 casos de trata reportados, pero también comparado esto con la cifra global parece que es mínimo, que es poquísimo. Sin embargo, el gobierno también dice que dijo en 2022 que solo 1 de cada 4 casos eran denunciados. O sea que si estos 3.996 casos los multiplicamos por 4, estamos en casi 16,000 casos aquí en Canadá. Para mostrar un poquito más de las cifras, dicen el 82% de los casos se presentan en áreas metropolitanas. Estos son las ciudades más grandes: Toronto, Montreal, Vancouver, Quebec, las ciudades más pobladas. El 94% de las víctimas reportadas fueron niñas y mujeres jóvenes. Vamos a ver qué es eso de niñas y mujeres jóvenes. 24% niñas menores de 17 años y menos de 17 años, 24%, estamos hablando de menores de edad. 43% mujeres entre 18 y 24 años. 22% mujeres entre 25 y 34 años. El 82% de los acusados de trata de personas fueron hombres. Y dice la policía que el 91% de las víctimas fueron traficadas por una persona que las víctimas conocían. De esas, el 34% fueron traficadas por su propia pareja. Entonces, aquí vamos viendo, y es algo que la policía y el gobierno de Canadá siempre han promovido, y es eso de la persona cercana, ¿no? Y no solo para trata con fines de explotación sexual, eso también ocurre para otros casos laboral, como también lo hemos hablado.
Sin embargo, y para terminar y darle paso a Alexandra, quiero reforzar algo, y es que así como la policía, como el gobierno dice que solo 1 de cada 4 casos son denunciados, es muy difícil denunciar la trata de personas, porque las personas están secuestradas, están coaccionadas, están encerradas, están limitadas en su acceso a la calle, al contacto con otras personas, al uso de un teléfono, al uso de un celular. O sea que estas cifras realmente pueden ser mínimas No. en comparación con Y lo aquí que se es la suma la realidad. barrera del lenguaje. O sea, aquí Ajá, además se suma la barrera del lenguaje, es fuertísimo. sí. Bueno, con esta claridad, solo me quedó algo sonando. Si es que la trata de personas con fines de explotación sexual es una parte, ¿cuál era el número más grande de delitos de trata de personas? Laboral. Sí, dice, está 24.9 millones están en explotación laboral. Bueno, 4 millones, por el Estado, eso ya lo habíamos dicho, incluso ujú, explotación laboral por organismos de Estado en empresas sí, estatales, sí. algunos países. Bueno, esto para invitarle también a nuestra audiencia que ingrese a nuestras redes sociales, tanto del Mary Ward Center como de CHHA 1610 AM. Todos los programas en los que abordamos los distintos tipos de trata de personas están allí. Los pueden buscar, todos podemos hacer algo cuando conocemos un poco más del tema. Ahora sí, Alessandra, cuéntanos en tu experiencia desde lo que has podido investigar y saber en la zona, ¿qué tan común es el tráfico de personas? Sí, De a mí explotación sexual. me encantó que Eva habló de números, porque yo no estoy muy cerca de los números, pero ella dio una ventaja muy verdadera, muy actual, y algo que es cierto tener en cuenta, que nunca se sabe la verdad sobre esta gente. Es muy difícil conocer verdaderamente los números, y haciendo una encuesta sobre la trata humana, yo me fui a ver lo que dice el protocolo de Palermo, uno de los documentos básicos, donde de veras, y lo escuchamos con Joaquín, la trata es un delito, es algo de muy serio. La persona es incluida, es adentro de un proceso que empieza con la captación, con el transporte, con el traslado, con la acogida o la recepción de personas en el país de llegada, recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza. Eso sí tienes que tener cuenta. Cuando una persona es amenazada o todo este proceso está hecho con la fuerza, ya no hay voluntad de la persona de hacer algo. Y esos 3 elementos de delito, como los afirma el concordado, el protocolo de Palermo, hay 3 elementos que hacen de esto un delito. Y a veces yo me encontré aquí con muchachos, me sale a la mente Leonel de México, que se vino aquí como en un momento de tráfico, porque a veces el tráfico y la trata es muy similares, pero son cosas distintas, donde él fue en acuerdo con la persona que le prometió algo, y entonces se encontraba en un momento de tráfico donde él estaba de acuerdo, aconteció de pasar, de salir de sus países, después, pero cuando entró, pasó en la trata, donde ya no quería, pero con la fuerza, con la amenaza, se encontró en 3 años viviendo en un país extranjero donde ya no podía decidir, donde ya fue adentro de un sistema de delito. Y entonces esta gente puede ser como acercada con promesas donde le dan como la libertad de escoger, pero después se encuentra en una amenaza. Y es verdad con los que decía Joaquín, cómo es importante unir los aspectos jurídicos nacional con lo internacional para hacerse más fuertes, para denunciar, y cómo es importante que las leyes se transformen en acción concreta. Y esto a veces no se hace porque hay corrupción, porque es mejor no hablar, porque es mejor no decir, y dentro se empieza en un círculo de
quedarse callado, juntar organizaciones, articular voces, articular comunicación, es muy importante. Cierto que la víctima se tiene que tener cuenta que está en un momento de miedo, porque a veces el miedo, no solo para ustedes, a veces la amenaza con sus países de origen, con las familias de origen, que o te calla o vamos a hacer algo. Entonces, este miedo de hablar, de salir, es un sentimiento que acompaña y que transforma a esas personas vulnerables, ancora más vulnerables. Gracias, Alessandra. Gracias por esta intervención. Eva, para quienes no estamos en el estudio de esto, podemos confundir muy fácilmente lo que es la trata con fines de explotación sexual y el trabajo sexual per se. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, mira, y en esto me voy a basar en un documento que tiene, que tiene el gobierno de Canadá, donde hace la diferencia, ¿no? Y entonces tenemos que reforzar lo que hemos venido diciendo y lo que acaba de exponer Alexandra, y es que en la trata existe ese engaño, esa coerción, esa obligación, esa manipulación, esa amenaza, o sencillamente casi que el secuestro y el aislamiento de la persona, y usted tiene que hacer esto. La trata usa a la persona como un objeto, la trata usa a la persona como una mercancía. Está la persona tiene que prestar esos servicios sexuales o hacer esos trabajos sexuales porque es obligada a hacerlo. Es coaccionada a hacerlo. Incluso la persona, como dijo Alexandra, se usa el engaño y se le puede, y ahí sí vamos a hablar de casos, esas personas que, hablemos de Latinoamérica, que vinieron a cuidar a los niños, a cuidar a los viejos, a trabajar como enfermeros, a trabajar como waitress, como meseros en restaurantes, y cuando están aquí se dieron cuenta que era mentira, que están encerrados en una casa, que están encerrados en un sótano, que están obligados a hacer una cosa, que están en un sitio público obligados a prestar servicios sexuales. Existe el engaño. Entonces, las personas accedieron, sí, a hacer otra cosa, pero cuando llegaron se estrellaron con la realidad. Entonces, fueron engañados, fueron defraudados. Entonces, la trata tiene esa connotación. La persona no accede, no decide, no dice, lo voy a hacer. El trabajo sexual puede ser el servicio que hace la persona y dice, ok, lo voy a hacer porque me encanta, me gusta y pienso que es lo que a eso quiero dedicar mi vida, o porque no encontré otra opción, porque fue lo último, no lo quería hacer, pero dije sí, accedió a hacerlo, sea cual sea, pero existe una decisión de la persona de trabajar en la provisión de estos servicios sexuales. Ok, y Sin esa sería la embargo, diferencia. claro, pero Daniela, hay algo que yo siempre digo y es, sin embargo, incluso existe otro componente que es la explotación. Incluso cuando la persona ha dicho, listo, yo voy a trabajar en estos servicios sexuales, en este club, cosa de masajes, prestando servicios sexuales, a través de internet prestando servicios sexuales. Yo accedí, yo no fui una persona tratada para hacerlo, pero los elementos de explotación laboral de los que hemos hablado en las farms, en las granjas agrícolas, en toda la industria de la hospitalidad, en los hoteles, en el cuidado de personas, también se pueden presentar en estos trabajos sexuales. Las personas cuando dicen, ay, no, yo soy un trabajador, una trabajadora sexual, entonces, ok, usted recibe un pago mínimo de acuerdo con lo establecido por la ley. Usted tiene los beneficios de atención en salud, de servicios de salud. Usted tiene un plan de pensión. Usted tiene vacaciones. Usted tiene una jornada laboral que es respetada en un horario. Usted recibe un trato adecuado. Usted tiene las condiciones de trabajo adecuadas, las que sean para prestar servicios sexuales. Entonces la gente dice trabajo y está bien, no fue víctima y es un trabajo. ¿Tiene las condiciones de un trabajo como es debido? ¿O estamos hablando entonces de explotación laboral en
sitios de prestación de servicios sexuales. Entonces, importante esa diferencia entre el trabajo sexual, la explotación del trabajo sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual. Gracias por esa aclaración. Gracias a las dos por darnos este panorama. Queremos continuar con ello, pero tenemos una entrevista adicional. Yo voy a invitarles a ustedes, a la audiencia, a que después de haber conectado con la región de Centroamérica, con la entrevista que hizo Yolani a Joaquín, y lo que ustedes nos han platicado de esta región, de la zona más de Canadá, de esta realidad hacia acá, España, que es un lugar donde muchos de los familiares de quienes nos están escuchando también están, vive las situaciones similares, y tenemos aquí una entrevista que nos la trae muy generosamente, además, una de nuestras organizaciones con las que estamos unidas, Marta Santos del IBBM, que es una organización aliada, entrevistó a Marta González, que trabaja en la Fundación de Solidaridad Amaranta de España. Y vamos a escuchar esta entrevista, ¿les parece bien? Hoy vamos a hablar en el programa de la trata con fines de explotación sexual. Para eso tenemos con nosotros a Marta González de la Fundación Amaranta. Ella lleva 20 años trabajando en el tema. La Fundación Amaranta apoya con enfoque de género y derechos humanos a mujeres y menores víctimas de exclusión, de explotación y de todo tipo de violencia de género, tales como, por ejemplo, la trata, la explotación sexual o la violencia en la pareja. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Lo primero que te queremos preguntar es que nos explicaras cuál es el alcance de esta situación de trata con fines de explotación sexual en España. Es difícil saber el número global de mujeres o de personas víctimas de trata en cualquier país, porque es una realidad delictiva, una realidad oculta, pero en España contamos con estadísticas, con datos que nos ofrecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y en base a sus inspecciones y sus investigaciones sabemos que hay una estimación de unas 7.000 personas en situación de riesgo en España en el año 2023, riesgo de sufrir trata con fines de explotación sexual o explotación sexual. De esas han sido identificadas en el año 2023 unas 285 personas, mujeres víctimas de trata, y 7 hombres y 3 niñas. Y como víctimas de explotación sexual, que es un delito conexo, parecido, pero no con todos los elementos de la trata, más de 350 personas han sido identificadas. Aún así, sabemos que estas cifras son un porcentaje mínimo de las víctimas reales que hay en España, porque es un delito que está todavía infradetectado e infradenunciado. Entonces podemos estimar, podemos imaginar que hay un número bastante más elevado de personas víctimas de trata en España. En cuanto a las modalidades de la trata con fines de explotación sexual, en los últimos años hemos visto un descenso de la trata con fines de explotación en prostitución en calle, pero sin embargo ha aumentado la trata para explotación sexual en pisos privados. Esto conlleva la dificultad de que, al ser domicilios privados que están protegidos por la situación de que son una vivienda, es todavía más difícil detectarlos y que las fuerzas de seguridad puedan acceder. Entonces tenemos todavía algo de situación de trata para prostitución en calle, mucho trasladado a pisos privados, algunos clubes también de prostitución, y luego también la dimensión digital, el hecho de que la trata con fines de explotación sexual, con el uso también de las redes sociales y de las plataformas online, también se está empezando a utilizar como un espacio en el que explotar y someter a trata a mujeres también. Toda esta información es muy importante que la escuchen nuestros oyentes que están pensando en emprender un viaje a España. Y sobre todo es importante saber cuáles son las principales formas de captación. En cuanto a la captación, la realidad es muy diversa, ¿no? Los tratantes individuales, los grupos informales, las redes criminales de trata saben muy bien cómo dirigirse a cada persona y por qué medios hacerlo para conseguir captar su atención y conseguir engañarlas. Cuando escuchamos las historias de vida de las mujeres a las que acompañamos y apoyamos desde la Fundación Amaranta, vemos que a veces las personas que las han captado son personas muy cercanas a ellas, personas de su entorno, amigas, incluso familiares, gente de su barrio, de su comunidad
comunidad que sabe muchas veces a lo mejor la situación de dificultad económica que tienen o el anhelo de mejorar su situación y la de su familia y las captan y las engañan, ¿no? Entonces, a veces gente muy cercana y también puede ocurrir que sea gente desconocida para ellas, ¿no? A través de plataformas de empleo, redes sociales, que también se aproximen a ellas y les ofrezcan oportunidades en el extranjero o un trabajo. Entonces, por eso hay que estar atentas y no confiarse y saber y darnos cuenta de que realmente esta oferta engañosa, esta captación puede venir tanto de un ámbito muy cercano como de personas desconocidas, ¿no? También a veces esto se hace, la persona que capta lo hace de forma directa o utilizando también personas interpuestas a las que utilizan, ¿no? Y también en los últimos años las redes sociales hemos visto que también son un canal importante de captación, a veces simulando una relación de amistad, a veces simulando una relación de pareja, a veces directamente ofreciendo un trabajo en el extranjero. Entonces, bueno, tenemos que estar alertas e intentar al máximo pues contrastar la información y conseguir confirmar que eso que nos están ofreciendo pues realmente son condiciones reales y puede ser una oferta real. Toda esta información es muy importante para prevenir, ¿no?, estas situaciones en la gente que está pensando viajar a España. Pero ¿y la gente que se encuentra ya en esta situación o conoce a alguien que está en situación de trata? ¿Cuáles son los recursos que existen en España a donde pueden acudir? ¿Qué deben hacer en primer lugar? ¿A dónde deben dirigirse? En España tenemos que decir que afortunadamente en los últimos 20 años se ha hecho mucho esfuerzo para abordar este problema, para ofrecer apoyo a las víctimas, para dotar de recursos, para perseguir también el delito. Entonces, en España ahora mismo contamos con muchas asociaciones, organizaciones, entidades sociales que reciben financiación del gobierno precisamente para apoyar a las víctimas de manera incondicional, de manera integral, ¿no?, centrándonos en las necesidades que tiene cada persona. Entonces, hay muchas entidades sociales, como en este caso la Fundación Amaranta, que contamos además con un teléfono de 24 horas, que contamos con recursos de acogida, contamos con un equipo también especializado, capacitado, un equipo de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, personal que también ayuda en la búsqueda de empleo y que pueden apoyar a personas que han sufrido la trata, en concreto mujeres y niñas, para que puedan hacer un proceso de recuperación integral, puedan retomar el control de su vida, su libertad, su autonomía y a partir de ahí iniciar, ¿no?, ese proyecto con el que llegaron a España, que desgraciadamente se truncó por la situación de trata que han vivido. También las fuerzas de seguridad, que en España son principalmente Policía Nacional y Guardia Civil, cuentan con grupos especializados para investigar este delito. Y es importante, las entidades sociales, las organizaciones como la Fundación Amaranta, colaboramos mucho, trabajamos mucho en coordinación y en cooperación con las fuerzas de seguridad para dar protección a las víctimas. Es importante trasladar esa información de confianza, de que hay apoyo, hay salida, hay recursos que pueden ayudar y desde ahí pues tanto pueden dirigirse a los teléfonos 24 horas de las entidades como al teléfono 24 horas de Policía Nacional, donde pueden pedir ayuda. No tienen que tener miedo, por ejemplo, a estar en situación irregular, a no tener documentación, no tener papeles, porque en España está previsto que una persona extranjera que esté en España sin documentación, siempre que haya indicios de que puede ser víctima de trata, esa persona tiene que ser identificada, protegida por las autoridades y puede recibir apoyo. Es más importante la situación de explotación que han vivido y la vulneración de derechos que su situación irregular o el no contar con papeles, y van a recibir protección y apoyo, ¿no? Entonces es importante generar esta confianza y esta ayuda y que sepan que hay alternativas, protección y apoyo. Y por último, ¿cómo está contemplado el tema de la trata en la legislación española? Como os decía antes, en los últimos 20 años la legislación también se ha ido adaptando para reconocer la trata como un delito y una violación de derechos humanos y también como una forma de violencia de género, y desde ahí se reconocen una serie de derechos a las víctimas, como es el derecho que tienen a ser identificadas por las autoridades, a ser informadas, a recibir apoyo para su proceso de recuperación integral a nivel psicológico, a nivel emocional y también a nivel social, y también si son personas extranjeras que están en situación irregular en España,
trata tienen derecho a pedir un permiso de residencia y de trabajo como víctimas de trata que han sido identificadas por las autoridades. Y hay dos vías para esto, o bien por su colaboración con las autoridades o bien por su situación personal. Luego también es muy importante que tienen derecho a acceder a la justicia, tienen derecho a tener un abogado o abogada de oficio y a pedir también compensación y reclamación por los daños que han sufrido como víctimas de trata. Entonces, podemos decir que en España ahora mismo sí hay un contexto y una legislación que protege y que garantiza unos derechos a las víctimas. También el derecho, por ejemplo, a pedir asilo si ellas temen volver a su país y estar en una situación de riesgo o de persecución, y que tienen ese derecho a recibir apoyo social, que es muy importante también. Bueno, Marta, pues muchas gracias. Muchas gracias también por tu trabajo en la Fundación Amaranta. Muchas gracias a vosotras. Esta fue la entrevista que nos compartieron desde España para entender también esta realidad. Ha sido muy nutritivo conocer, por ejemplo, no solamente la realidad que comenta y que experimentó esta fundación, sino también cómo la legislación lo mantiene. Quisiera, ya que nos queda muy poco tiempo, darles la palabra a ustedes, Alessandra, Eva, para poder cerrar con las ideas que nos quedaron flotando en el bloque anterior respecto a cómo esclarecer esas claridades que como ciudadanos debemos tener respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual. Alessandra, ¿te parece si comenzamos contigo? Ok. Bueno, es mucho los que escuchamos. De veras me impactó muchísimo los que escuché hoy, la experiencia que tengo y cómo por eso te agradezco a ti y a Eva de esta oportunidad, cómo la red social puede ser una trampa, pero puede ser también una ayuda, un lugar, un espacio para salir, para conocer, para no tener miedo. Entonces, yo creo que eso que escuchamos, la entrevista de Honduras, de España, de ustedes, de lo que estamos haciendo, es una manera para luchar contra la trata y el tráfico de manera positiva, mostrar cómo la red social puede salvarte la vida, no tener miedo. Ahora, gracias a este canal, tienes amigos, tienes lugares seguros, lugares protegidos para encontrar una manera de salir. Y entonces no tengan miedo. Si hay alguien que nos está escuchando, que en ese momento hablamos siempre de números de esas personas, pero tú que nos escucha, si estás en una situación de trata, de tráfico, de peligro, tienes voces amigas, tienes lugares amigos. Entonces no tengan miedo de entrar en contactos con nosotros. Muchísimas gracias, Alessandra, por eso. Eva, ¿qué otros elementos nos ayudarían a entender esto? Aparte de la parte humana de contar con nosotros, como nos ha dicho Alessandra, que además en este espacio se han compartido tantos recursos, ¿no? Pero también esa claridad que requerimos como ciudadanos de cómo se legisla en Canadá, qué es lo que provoca la trata de personas. ¿Qué claridades nos puedes compartir? Pues Daniela, es que son tantos puntos y tantos elementos que es como vamos cogiendo como para esta hora, para estos 58 minutos de diálogo, lo que más le pueda servir a la gente. Yo quiero recalcar, digamos, como algunos elementos que siempre hemos dicho, y es el desconocimiento, ¿no? El no saber es un gran generador de vulnerabilidad, ¿no? Porque somos más fáciles de engañar cuando no conocemos. Y la media, los social media, todos estos sitios web nos presentan mucha información y repetimos lo mismo. A cada oferta, métase un poquito más y averigüe si esa firma existe, si esa persona hace cuánto tiene ese lugar, si esos trabajos realmente los están contratando en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México, donde sea, si realmente pagan tanto por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, no nos tratan como bobitos, pero no nos dejemos tratar como bobitos, informemos. Alexandra lo acaba de decir,
hay engaño que se pone por ahí, pero también hay oportunidades de buscar y de confirmar la información. El engaño es la mejor manera perdón, el desconocimiento es la mejor manera de ser engañados, entonces saquémosle ventaja a eso. La pobreza y la necesidad siempre, la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de ingresos nos aceleran y nos hacen buscar, digamos, soluciones que terminan siendo así como dice, la cura es peor que la enfermedad. Y yo quiero, para el caso de Canadá, cerrar con 2 datos. Uno, que es el The Center, ¿no? Que es la organización que administra, que maneja la hotline, la línea caliente para la trata de personas, para recibir los casos de trata de personas. Ellos dicen el 45% de los casos que reciben en todo Canadá son personas que provienen de otra provincia. En Ontario que vienen de, yo no sé, de Alberta, en Quebec que vienen de Nueva Escocia, lo que sea. Entonces, es que las víctimas se mueven porque pues es más fácil de victimizarlas llevándolas a un sitio que es desconocido, a un sitio lejano de sus redes familiares, de sus redes de amigos, de sus redes sociales, llevarlos a un sitio donde no tienen redes de apoyo. Entonces, aquí en Canadá el 45% de las víctimas provienen de cualquier otra provincia, no son de esa provincia. Y el 20% provienen de otro país. Es lo que ellos tienen identificado en los casos que han recibido. Y Naciones Unidas, la Oficina contra las Drogas, el Crimen, Delito Organizado, dice, el 60% de los casos ocurren dentro del mismo país, porque cada vez los controles son más severos y se hace más difícil mover víctimas entre países. El 24% de los casos internacionales ocurren entre países cercanos, entre fronteras que se mueven como terrestres, acuáticas, no tan lejanas. Y el 16% entre grandes distancias, ¿no? Entre regiones distintas. Entonces, es como que sepamos que estamos en riesgo donde estamos, que los medios para captar las víctimas son diversas, que la trata de personas con fines de explotación sexual y con otros fines es un negocio multimillonario. Y por eso siempre nos van a ver como objetos, nunca como seres humanos, y nos van a maltratar. Pues nos quedamos entonces con eso, además de decirles y recordarle a la audiencia, Eva, que aquí hay una línea que era de la que nos da la información de la que te estabas refiriendo, ¿verdad? Que es donde nos podemos contactar. Sí, es el número No, adelante. Sí, Adelante, perdona, adelante. Daniela, sí, el número de la línea caliente, la hotline para tráfico de personas es 1-833-910-10, 1-833-910-10, opera en todo el país, y si entran y buscan hotline Human Trafficking, ahí también hay un chat por donde pueden chatear si pudiesen. 24/7 en distintos idiomas, así que disponible para toda la gente que lo necesite. Alessandra, Eva, muchísimas gracias por compartir esta nueva hora en la que estamos hablando de un tema que, como decía al inicio, nos entristece el tema, pero nos levanta la esperanza de poder comunicar sobre este tema, de poder dar información que ayude a la prevención, a la denuncia y a detener un delito que atraviesa fronteras. A comunicar desde 3 latitudes distintas: España, Honduras, Canadá, y en Canadá, Montreal y Toronto. Muy bien. Un agradecimiento también grande a todas las emisoras aliadas que estaban y que están retransmitiendo en vivo este programa. Agradecemos así en Colombia, Radio Internacional Estéreo 105.9 FM, que transmiten desde Ipiales. Un cariñoso saludo a la audiencia que nos escucha ahorita en vivo desde allá, pero también a quienes nos retransmiten, como por ejemplo Radio Progreso de Honduras, con quien hoy compartimos con una de sus representantes, Yolani Pérez, y también agradecemos a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara. Asimismo, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, de quien hemos tenido la presencia y la visita aquí de Óscar Pérez. Muchísimas gracias a todas las radios, a ustedes, querida audiencia, que son la razón de ser de este programa. Acabamos así la 8ª edición de No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center. Muchísimas gracias. Adiós, Alessandra. Adiós, Eva. Nos vemos Gracias. muy, muy pronto. Gracias.